Muy buenas a todos mis hermanos y amigos en Cristo Jesús de este su canal Jesús el Gran Yo Soy. Damos gracias a Dios nuevamente por el estudio de este Salmo capítulo 32, ¿verdad? Y en este Salmo vamos a hablar de la pureza del Evangelio, el mensaje central del perdón. Aquí vemos la pura gracia de Dios en este Salmo. Bueno, en esta Biblia ahí el tema no está mal, sale ahí la dicha del perdón. Y sinceramente hay una dicha tan grande saber de que hemos sido perdonados de una, bueno, como se llama en otros lugares al pecado se le llama deuda. Bueno, no así, nosotros es que le llamamos deuda porque el pecado es una deuda grande. Pero aquí vamos a ver en este salmo cómo David nos enseña que el perdón es algo que Dios otorga. Y no es algo que se gana, es algo que Dios también lo da. Porque tenemos la mala costumbre de pensar, claro, esto desde lógico choca con la teología nuestra, con la que nacemos todos los seres humanos, si se podría decir, de pensar de que obtenemos el favor de Dios por ser buenas personas, ¿Se han fijado ustedes que eso es algo con lo que chocamos todos los seres humanos al nacer? Por eso les estoy diciendo que esa es la teología de las buenas obras. Porque de alguna manera todos pues nacemos con esa insistencia debido al mismo pecado, obviamente, de pensar de que si hacemos cosas buenas, pues Dios no se va a enojar. Y eso lo pueden ver inclusive en culturas donde no son cristianas, es decir, donde no siguen a Dios, supuestamente, Por ejemplo, religiones como el hinduismo, que enseñan de que para que tengas bien el favor de los dioses que ellos tienen, que son montones, por cierto, tienes que ser buenas personas, tienes que hacer cosas, acciones buenas para que el karma no te castigue. Y así se ganan el favor de los dioses, así como creían los mayas, los aztecas. En fin, todas las culturas que han tenido sus dioses han creído que la salvación o el perdón se obtiene a través de buenas obras. Pero en este salmo vamos a ver cómo David nos enseña que el perdón es algo que solo Dios otorga. No es algo que nosotros nos ganamos. Y únicamente Dios lo da a aquellos que están dispuestos a reconocer lo malvados que son, como lo hizo David, ¿verdad? Comenzamos como lo dice aquí el Salmo, dice Salmo de David Masquil. Esa palabra masquil significa contemplación, Tenemos entendido de que esa palabra es como una meditación sapiensal. Esa es la idea, masquil. Es como que David está dando una instrucción sapiensal acerca del perdón, lo cual no estaría mal en saber de que sería lo más sensato para cualquier ser humano ponerse a cuentas con su creador, poner su mirada en él y reconocer lo malo que ha sido su vida y pedirle perdón. Creo que esa es la forma más sensata en la que un ser humano puede estar a cuentas con Dios. No pensando que haciendo buenas obras es que haciendo buenas obras va a limpiar sus pecados. No, esa no es la forma de entender el perdón de Dios. Veamos lo que dice aquí David en los primeros 2 versículos. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Como vemos, el actor principal en todo esto es Dios. El que ejecuta todo es Dios también. Y el que otorga el perdón por consiguiente es Dios también. Aquí David en ningún momento está reconociendo que un ser humano se gana el perdón de Dios por méritos propios. Si alguien piensa que David está atribuyendo esto a buenas obras, por ejemplo, no, en ningún momento David está atribuyendo a buenas obras o a mérito alguno de parte de hombre, no. Aquí simplemente David está hablando de algo que se da en aquella persona que Dios le otorga ese perdón. Pero porque se ha arrepentido de sus pecados, porque Dios eso es lo que quiere. Un corazón contrito y humillado. Aquí dice que esa palabra sabemos que bienaventurado significa feliz, dichoso, alegre. Y es que no hay alegría más grande el saber que uno ha sido perdonado de sus pecados.
Pero cuando uno entiende esto por medio del Espíritu Santo, cuando uno entiende que el perdón se nos ha dado por pura gracia, porque eso es la gracia de Dios, que hemos sido perdonados porque Dios tuvo misericordia, nos ama, no porque no es algo que nosotros lo merezcamos por hacer algo, porque nosotros no hemos hecho nada bueno ante los ojos de Dios. He escuchado, bueno, creo que si son seguidores de este canal, si son cristianos, han escuchado ustedes cuando han hablado con alguien temas referente a esto, que dicen muchas personas que ellos son buenas personas y que creen que por eso Dios los tiene que perdonar. Pero sabemos que esto choca con esa teología, con ese pensamiento. Porque pensemos, en la gracia de Dios es Él que nos otorga el perdón y a la vez nosotros tenemos que glorificarle a Él. Cuando una persona dice que es buena persona y que por tanto pues Dios no lo tiene que ver como tan malo, esa persona está dando a entender, aunque él no lo niegue, aunque él lo niegue, por supuesto, él va a decir, él está dando a entender que es Dios quien tiene que agradecerle a él por ser buena persona, que es Dios quien tiene que dejarlo entrar al cielo por ser buena persona. Pero esto choca verdaderamente con estas palabras, porque David está diciendo claramente que no, que el perdón es algo que solo Dios otorga, y solo aquellos que se arrepienten, que creen, que han depositado su fe en el Dios verdadero. Las transgresiones solo Dios puede perdonarlas porque solo Él tiene el poder de hacerlo. Esto choca también con el Evangelio de la Prosperidad, ¿verdad? Porque el Evangelio de la Prosperidad le enseña a la persona de que sí, Dios te puede perdonar, pero si no diezmas o no ofrendas, entonces Dios te puede castigar porque eres un ladrón. Te enseñan, ¿verdad? Sí, o le enseñan a uno de que si uno no diezma, entonces se está volviendo un ladrón, y comparan otro versículo donde dice que ni los adúlteros, ni los ávaros, ni los idólatras, ni los ladrones heredarán el reino de Dios. Y justifican eso para decir que la gente, para estar bien con Dios, tiene que diezmar y ofrendar a la vez, de manera obligatoria prácticamente. Y ese evangelio falso de la prosperidad choca con estas palabras. Porque mientras en estas palabras David, un hombre que diezmaba y ofrendaba, que sabía que el perdón no se obtenía de esa manera, sino únicamente porque Dios se lo daba a la persona. Claro, como David confesó sus transgresiones, como vamos a ver en los siguientes versículos, ¿verdad? David confesó sus transgresiones. Es la única forma en que Dios puede perdonar nuestros pecados. Pero no podemos pensar que Dios, como lo enseña el falso evangelio de la prosperidad, de que Dios va a otorgar el perdón a personas que solo porque diezman y siguen viviendo una vida malvada. Inclusive los mismos apóstoles y profetas que predican este evangelio reciben millonadas y ellos viven vidas tan malvadas que ni a sus propios hermanos ayudan. Y sí, aquí hay nombres bastantes. Está Yesenia Ten, Lisni Defón, Guillermo Maldonado, Cash Luna. Están todos ellos, todas esas personas que se proclaman profetas y apóstoles. No hay que dudar de que son falsos profetas y apóstoles. Eso es lo que son. Porque tergiversan bastante la pureza de la gracia de Dios, la pureza del perdón de pecados. El perdón de pecados solo Dios lo puede atribuir. Y esto si la persona se arrepiente de corazón, si hay un cambio verdadero. Veamos el otro acto que Dios puede hacer, solo Dios, nadie más. Dice, bueno, ya vimos que bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Porque en verdad nuestras transgresiones necesitan ser perdonadas y a la vez cubiertas. Este es el segundo acto que Dios hace, cubrirnos de ese pecado que nos hace ver tan sucios ante Dios. Esto choca también con la teología de las buenas obras, porque así lo estoy llamando. Yo sé que es las buenas obras que creemos siempre, pero yo le llamo así porque es algo que nosotros todos nacemos con esa idea. Y también con el evangelio de la prosperidad, que muchas veces tendemos a pensar que, ¿cómo hacen las personas cuando no conocen a Dios? Por poner un ejemplo, políticos que
dicen adorar, que dicen creer en Dios en sus labios, va, pero hacen cosas perversas. Ellos piensan que por hacer ciertas obras de caridad o donar a cierta iglesia, creen que con eso ya están limpiando sus pecados, creen que con eso ya están cubriendo su maldad. Pero a la luz de la Biblia, solo Dios puede cubrirnos de nuestra inmundicia. Solo Dios nos puede ver como santos, solo Dios nos puede cubrir de toda esa maldad que ofende su santidad. Eso es lo que está dando David y solo Dios lo puede hacer. Él es el único actor, Él es el único sujeto, si lo queremos ver gramaticalmente también. Él es el único que toma la iniciativa. También nosotros por nuestra parte no podemos. Claro, David aquí lo está diciendo en el contexto de cubierto su pecado porque recordemos que los judíos sacrificaban, ¿va? Los israelitas sacrificaban el cordero pascual, lo cual lo hacían año a año, o también hacían sacrificios diarios como derramando sangre, reconociendo que en la remisión de en el derramamiento de esa sangre estaba la remisión de sus pecados, es decir, cubierto su pecado. Aunque claro, entendamos que todo judío piadoso, verdaderamente, eso lo hacía de una forma simbólica. Él sabía muy bien que en eso no estaba su remisión de pecado, pero él lo hacía como una forma progresiva, viendo hacia el futuro. Esa es la diferencia de los santos del Antiguo Testamento con nosotros, los del Nuevo Testamento. El santo del Antiguo Testamento sacrificaba no por pensar que ahí estaba la remisión de sus pecados, pero él por fe y por obediencia al Padre sacrificaba ese animal, pero reconociendo que un día iba a venir el Cordero de Dios, el cual iba a quitar el pecado de una vez y para siempre, y que ya no iba a haber más sacrificio. Pero ellos cuando sacrificaban eso lo hacían con ese fin, de recordarles día a día o año a año de que sus pecados estaban siendo cubiertos de esa manera, pues los simbolizaban. Ellos sabían que en sí no era esa la acción, pero ellos entendían que algún día iba a venir ese profeta, como le llamó Moisés a Jesús, y él iba a venir a limpiar los de sus pecados y a cubrirles de sus pecados. Esa es la idea que da David. Entonces volvemos a repetir, solo Dios puede perdonar pecados y solo Dios puede cubrirnos de nuestra inmundicia. Ahora, cuando Cristo vino y murió por nuestros pecados de una vez y para siempre, ahora su justicia nos cubre a nosotros, nuestra iniquidad. Eso es lo que tenemos que entender como santos del Nuevo Testamento, si hemos nacido de nuevo, ¿verdad? Entonces, somos perdonados por pura misericordia de Dios y amor también. Porque es puro amor, eso es lo que significa la gracia, un favor no merecido. Creo que todos nosotros hemos escuchado lo que significa la gracia de Dios. Es un favor no merecido. Y si lo entendemos, es algo que no merecíamos, la verdad. Cuando el Espíritu de Dios toca sus corazones, toca nuestros corazones y nos hace entender lo cuán malos somos y nos arrepentimos, entonces solo ahí es donde entendemos que Dios es el que nos va a perdonar. Y solo Dios nos va a cubrir con la sangre preciosa de su Hijo. Pablo dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, sería bueno que lo leyeran ahí, va. Dice Pablo en 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Lo voy a volver a leer, dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Los judíos sacrificaban esos corderos, pero de una forma progresiva. Ellos miraban hacia allá, al futuro. Ellos sabían que un día eso se les iba a remunerar por su fe, por haber creído. No porque en el degollar al animalito ya estaba perdonado o que ya estaba satisfecha la ira. No, ellos lo hacían de esa forma progresiva, sabiendo que un día eso se iba a cumplir. Pero ahí estaba la fe. Y eso era lo que le agradaba a Dios. Ahora nosotros, los santos del Antiguo Testamento, miramos para atrás. Miramos lo que Cristo hizo ya por nosotros.
Por eso es que ya no es necesario que nosotros tengamos que estar sacrificando corderos o estar haciendo penitencias, sacrificios que no tienen ningún sentido, porque Cristo ya lo hizo de una vez y para siempre. Por eso es todo este mensaje que estamos hablando, que yo estoy tocando aquí, gracias a Dios, choca con toda creencia falsa sobre el perdón de los pecados. Porque mientras las religiones todas enseñan que para estar bien con Dios, sean cristianas o no, hay que ser buenas personas. Pero en el Evangelio no, el Evangelio nos enseña que es Dios quien nos otorga el perdón por su pura misericordia. Pero lo único que Dios quiere es que nos humillemos, como va a decir el siguiente versículo. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Ya vimos que nosotros los santos del Antiguo Testamento somos cubiertos porque Jesús, el único hombre que no pecó, el único verdadero hombre que no pecó, fue hecho justicia por nosotros, justicia verdadera, esa justicia que complació la ira del Padre, que satisfació, no sé si estoy diciendo bien esa palabra, satisfacer, que satisfació la ira de Dios. Y toda persona que que crea en Cristo, ya Dios no lo va a ver como un pecador, lo va a ver como su hijo, pero lo va a ver como su hijo por medio de esa justicia que es en Cristo Jesús, como dice Pablo en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Solo por medio de Cristo es que el Padre nos va a ver como sus hijos y nos va a ver cubierto nuestro pecado. Obras, buenas obras, aparte, eso no tiene nada que ver con la justificación. Se nos imputa la justicia de Cristo a nosotros siendo pecadores. Estábamos muertos, dice Pablo, pero en Él tuvimos vida. Jesús dijo, todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Han pasado de muerte a vida eterna, dijo Jesús en Juan capítulo 5, también va. Porque eso es lo que significa cubrirnos de nuestros pecados. Saber de que hemos sido cubiertos de la justicia de Cristo. De saber de que ya el Padre no nos va a ver como hijos de ira, sino como hijos de obediencia. Pero el perdón solo se obtiene a través de nuestro Señor Jesucristo. Las buenas obras, eso no tiene nada que ver. Mucho menos el Evangelio de la prosperidad, los diezmos, las ofrendas. Todo esto choca con esta pureza, este mensaje. Dice David, bienaventurado al hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay. Esa es la otra benevolencia, la otra bienaventuranza. Saber de que ya no se nos inculpa de ningún pecado. Saber de que ya si hemos verdaderamente reconocido nuestra maldad, ya no hay engaño ahí. Eso es lo que se está refiriendo el texto. No está hablando de que no hay pecado, no, que no hay engaño. Es decir, una vez que entendemos que somos malos y que verdaderamente no teníamos nada que ofrecerle al Señor para ser verdaderamente limpios, y ahí estamos hablando de que no hay engaño. De que estamos, ¿cómo podría decir? Que nos estamos revelando verdaderamente nuestra condición de pecadores. Y eso sí le agrada al Señor. En pocas palabras, esto tiene que ver con la humildad. Así de sencillo. Esta es la verdadera humildad. La humildad que Dios quiere que ustedes y yo tengamos. Que reconozcamos que somos malos. Que el pecado no nos va a dar la salvación. Que vivir una vida pecaminosa no nos va a salvar, desde luego. Pero no cerrarnos en pensar que no somos malos y que no necesitamos el perdón de Dios. O pensar que nos vamos a ganar el perdón de Dios por creernos buenas personas. Cuando claramente la Biblia dice que ningún ser humano es justificado por buenas obras, porque por las obras de la ley, hablándole a los judíos también va. Nadie es justificado, pero Pablo dice en Romanos que delante de Dios no hay ni uno justo. Es decir, todos hemos pecado. Ni uno hay bueno. Todos somos pecadores malos. No nos salvamos. Por muy buenas personas morales que aparentemos ser,
No tenemos nada bueno ante Dios. Si creemos que tenemos algo bueno en que ofrecerle a Dios para ser perdonados, entonces ya hay engaño ahí. Y David dice que aquel a quien Dios no lo va a culpar de iniquidad es aquel que reconoce que es un ser malvado y que necesita el perdón de Dios con urgencia. Allí sí ya no hay engaño, ahí hay humildad. Ese es el verdadero quebrantamiento que Dios quiere. Ese quebrantamiento en donde Dios quiere que el ser humano se humille, esa verdadera humillación. No esa falsa humildad que dicen muchos seres humanos, que dicen, no, yo soy una persona humilde. No, yo soy humilde. ¿Saben? Cuando una persona dice que es humilde, cuando él mismo se declara que es humilde, tengámosle mucho cuidado. Porque cuando una persona dice que sí, yo soy humilde, es de tenerle mucho cuidado. Son las personas más soberbias a veces. Y si no, ustedes lo pueden ver por muchas cosas que se han visto. Cada vez que una persona dice que sí, que yo soy buena persona, también cuando una persona dice que es buena persona, pues ahí le falta humildad también, ¿va? Porque no está reconociendo que es un malo, pues, que es un pecador. Pocas palabras, está reconociendo que sí tiene alguna justicia buena con la cual puede competir con Dios y con la cual Dios tiene que, pues, perdonarle, porque según es una buena persona, pues. Pero claro, ante los ojos de Dios nadie es bueno. Es que el problema del perdón de Dios es que es el pecador que tiene que reconocer a su Creador, y no solo a su Creador, sino a su Salvador, al único que le va a otorgar perdón. Entonces el pecador se humilla y alaba a su Creador, a su Dios, a su Salvador. Pero cuando una persona cree que no necesita el perdón de Dios, sino que es Dios quien tiene que agradecerle a él, entonces él dice, yo soy buena persona. Prácticamente da a entender que es Dios quien tiene que alabarlo a él, no él a Dios. Y es donde se dan casos muy feos, donde las personas entonces comienzan a vivir vidas alejadas de Dios, porque según ellos, pues, haciendo obras de caridad ya todo está arreglado. Si soy chismoso, pues, bueno, haciendo ciertas cosas, pues, dicen, sí, Señor, yo soy mala persona, yo sé que hago cosas malas, pero Señor, mira, aquí hago cosas buenas también, según ellos, su pensamiento, su criterio, ¿verdad? Y eso es un error, porque Dios no nos va a perdonar de esa manera. O las personas que creen que pueden hacer muchas obras de caridad, lo cual no está mal. Sí está bien hacer obras sociales, qué bueno. Inclusive los verdaderos cristianos también nos tenemos que involucrar en obras sociales, en ayudar al necesitado, literal, no estar solo pensando en concentrarnos en los templos y estar solo cerrados ahí, no, tampoco eso no es bueno. Los cristianos también tenemos que actuar, tenemos que involucrarnos en hacer cosas, obras de caridad. El problema es que cuando pensamos que por hacer muchas obras de caridad Dios nos va a perdonar, también caemos en ese error. Porque pensamos que es Dios quien tiene que perdonarnos entonces. Pensamos que Dios tiene que elogiarnos y agradecernos y así otorgarnos el perdón. Entonces la acción cambia, ya no es nosotros que estamos alabando a Dios, es Dios quien tiene que estarnos elogiando a nosotros. Y esto sinceramente que quiebra todo ese orgullo también. Porque valga la redundancia decirlo, cuando decimos que somos buenas personas, lo que estamos haciendo es que nos volvemos más orgullosos. Podemos caer inclusive en algo más peor. No sé si creo que está mal decirlo así, pero podemos caer en algo más grave. Podemos llegar a pensar que no necesito el perdón porque pues no me porto mal con nadie, y caemos en ese engaño donde nos va a llevar a la perdición eterna. Las buenas obras no salvan a nadie, mucho menos la ley. Porque David también aquí está reconociendo que la ley no salva a nadie. Es más, ni menciona la ley. Bueno, si nos damos cuenta, los judíos no pudieron cumplir la ley a cabalidad. Si pensamos que los judíos van a ser salvos por la ley, es mentira, porque ningún judío pudo cumplir a cabalidad
la ley. Pablo dice, refiriéndose a Abraham, Abraham fue salvo en la circuncisión o en la incircuncisión, refiriéndose a los judíos, obviamente. No, dice Abraham, dice Pablo, Abraham fue salvo en la incircuncisión, es decir, Abraham no había sido circuncidado, porque el pensamiento de los judíos era de que para ser parte del pueblo de Dios había que ser circuncidado, un proceso que hacían ellos ahí en el miembro del hombre, ¿verdad? Cortar el prepucio, que significa, ¿verdad? Pero la cuestión es que la salvación no viene por medio de cumplir esa ley ceremonial, porque los judíos creían que así eran parte del pueblo de Dios. Pero Pablo les refuta eso y les dice, Abraham no fue salvo por cumplir la ley. Abraham ni siquiera había sido circuncidado, era incircunciso todavía, pero Abraham recibió la salvación porque creyó en el Dios verdadero, creyó que era él quien lo perdonaba, fue por fe. Ese es el verdadero lema del evangelio, ser salvos por gracia, por fe, no por nuestros méritos. Martín Lutero, bueno, yo creo que ustedes han escuchado de Martín Lutero, un famoso predicador de la Reforma Protestante. Él fue un hombre que Dios usó bastante en medio de esa crisis que vivía Europa bajo el papado. Pues contaba Martín Lutero que él tenía esa castidad de las penitencias. Es decir, Martín Lutero se autoflagelaba, se tiraba al suelo, hacía tantas cosas según él, contaba él, porque así obtenía el perdón y la misericordia de Dios. Pero Martín Lutero decía que esto no lo llenaba. Martín Lutero sentía de que no era ese el camino, que no sentía como que había sido perdonado. Pues ya Dios todo lo prepara, ¿verdad? En un momento dado, él por accidente se puso a leer Romanos y leyó todo lo que decía Romanos, porque Romanos prácticamente es la constitución de todo creyente, si lo vemos de esa forma. Y decía ahí, hay una palabra que le llamó tanto la atención que decía, el justo por la fe vivirá. Cuando este hombre leyó eso, entendió, empezó a leer, comenzó a estudiar, a meditar y llegó a la conclusión y dijo, nos han estado engañando por cerca de 1200 años, dijo. Porque como el papado, eso era lo que hacía, engañar a la gente. Les hacían creer de que si alguien ofrendaba y la moneda caía en el cosito ese donde se recogía la ofrenda, el alma de la persona salía del purgatorio o las personas tenían garantizada su salvación al cielo. Todo eso choca con lo que estamos viendo también actualmente, con el falso evangelio de la prosperidad. Como el evangelio de la prosperidad enseña que mientras más diezmes, más obtienes el favor de Dios. Esa es una terrible mentira. Choca con el evangelio, con la pureza del evangelio, el perdón a través de nuestro Señor Jesucristo. Y Martín Lutero, claro, él se dio cuenta de que todo estaba mal. Porque esa es la verdad, es que ni penitencias ni nada. La salvación solo la obtenemos por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Las buenas obras son el resultado de haber nacido de nuevo. Esas obras en las cuales Dios nos prepara para que andemos en ellas. Pero no es la garantía de que eso nos lleva al cielo. Bueno, de hecho a Martín Lutero, ese mismo que les estoy hablando, a Martín Lutero una vez alguien le preguntó, oye, ¿mis buenas obras le sirven a Dios? A lo que Martín Lutero respondió, tus buenas obras no le sirven a Dios, solo a tu vecino le sirven. Y si lo vemos, cuando hacemos obras de caridad, sí, en ese sentido a nuestro vecino sí le sirven nuestras buenas obras de caridad. Pero pensar que vamos a ser perdonados por esas mismas obras de caridad, Dios no necesita eso. Dios lo que quiere es un corazón contrito y humillado, un corazón que reconoce que es malvado. Es la única forma en que Dios puede perdonar a un pecador. Por eso David dice en el Salmo 51, cuando lo leamos primero Dios, dice, al corazón contrito y humillado tú no desprecias, dice. Porque verdaderamente esa es la humildad. Eso es lo que Dios quiere, un corazón quebrantado, un corazón que ya diga, Señor, estoy mal,
Esta vida que llevo no es buena, Señor. Estoy tan mal que no soy digno, como decía Jesús en la parábola, ¿va? Del publicano y el fariseo, que aquel se elogiaba diciendo: Señor, te doy gracias porque yo no soy como este pecador y diezmo toda la semana. Y aquel, dicen que ni siquiera, dice Jesús, se atrevía a ver al cielo. Él reconocía lo terriblemente pecaminoso que era. Ahí está el verdadero perdón de Dios. No en pensar en que porque ir todos los domingos a la iglesia o por diezmar o por ofrendar. No, Dios es el dueño del oro y la plata y no necesita esas cosas. Sí, está bien que ofrendemos, sí, y diezmemos, pero que sea de un corazón agradecido, no por obligación. Dios no está en contra de eso, pero no hay que pensar que eso nos va a llevar al cielo, como enseña el falso evangelio de la prosperidad, que hasta amenazan. La vez pasada miraba un video de Yesenia Ten amenazando prácticamente a su feligreses, enseñándoles que si no diezmaban, entonces podía pasar algo allá con un familiar. No te asustes si un familiar sale enfermo, decía. O no te asustes si a un familiar le pasa algo, o aún peor, algo más fuerte, como dando a entender que se muere alguien. Entonces todo eso es malo. Esto choca. Y choca con lo de las buenas obras. Porque las buenas obras tampoco nos van a llevar al cielo. Como decía Martín Lutero, tus buenas obras solo a tu vecino le sirven, a Dios no le sirven. Y si lo vemos bien, también a Dios no le sirve eso. Inclusive a veces hasta los cristianos caemos en ese error. Es un tema bien delicado tocarlo a veces, pero los cristianos a veces, incluyéndome yo, creíamos que la salvación se pierde. Pero cuando los cristianos creemos eso, caemos en ese error. Entonces pensamos que tenemos que hacer cosas buenas para que Dios nos equilibre la salvación. Y eso está errado también. Porque ya Dios otorgó nuestro perdón por medio de nuestro Señor Jesucristo y nos dio ese perdón de una vez y para siempre. No necesitamos más perdón porque Él ya nos cubrió con su justicia. Eso sí, lo que tenemos que hacer es vivir una vida santa. Eso, desde luego, Dios nos lo dice que sí, que vivamos una vida santa. Eso es una forma de agradecer por esa gran deuda que nos perdonó el Señor. Honrar su palabra, eso sí. Ahí estamos de acuerdo que sí. Pero pensar que vamos a perder la salvación, también caemos en ese error y pensamos que tenemos que hacer buenas obras. El problema de esto es que vivimos cargados también. No vivimos la plenitud del Evangelio también. Y bueno, si han conocido a Cristo, este es el momento de entregar sus vidas a Cristo. Y les agradezco por ver este video. Compártanlo con mucha gente. Compártanlo con personas que no conocen el Evangelio. Y claro, esto me ayuda para que YouTube recomiende nuestras prédicas a muchas personas, ¿va? Les agradezco por ver esta primera parte y vamos a seguir con la segunda parte, ¿va? Que Dios les guarde y muchas gracias.